Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo cafecito. Este cafecito que tiene ciertas características ahora, ¿no? Porque este rollo del coronavirus y todas estas cosas que nos trae ahí un poco tensos, pues la verdad que la recomendación es quedarnos en casa, pero pues a veces tenemos que salir, ¿no? Pero si vamos a salir, pues la recomendación es entonces sí cuidarnos, pues. Entonces estar muy cuidadosos, tener los gel antibacterial y lavarse las manos y tener cubrebocas para en alguna medida pues cuidarnos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar en esta ocasión con la Declaración Anual de Personas Morales del Régimen AGAPES 2019. Para eso le pedí de favor a Manuel Mejía que nos ayudara con el tema. Yo voy a estar aquí de cualquier manera para cualquier cosa que se ofrezca, pero agradecerte, Manuel, la disposición y pues empezamos, ¿no? Muchas gracias a todos por estar y cuídense mucho, por favor. Adelante, Manuel. Sale, muchas gracias Pepe ahí por la oportunidad que nos das de participar y obviamente pues nuestra intención es poder ser lo más claros posibles en relación a este tema que es Declaración Anual de Personas Morales del régimen AGAPES. Que como bien sabemos, quienes ya hemos por ahí navegado en la página del SAT, ya nos dimos cuenta, si seleccionamos la opción correcta, que precisamente la forma 25 sigue siendo la misma forma del año anterior, son menores los casos, más sin embargo, los cambios, perdón, más sin embargo es importante considerar y ponerlos sobre la mesa para efectos de que no se nos vaya a olvidar pues hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Y sobre todo pues como en el caso de nosotros estamos sugiriéndolo. Pues bienvenidos sean todos, qué bueno que tenemos audiencia porque pues obviamente en su mayoría se encuentran en sus hogares y teniendo en cuenta las medidas preventivas pues que ya conocemos, ¿no? Para efectos de ver lo que es el llenado, es importante que veamos el entorno de lo que es el régimen AGAPES y para eso vamos a tocar algunos puntos fundamentales o principales con la intención de tenerlos presentes al momento del llenado, ¿no? Siempre la recomendación va a ser que cuando llenes tu declaración anual tengas a la mano tus papeles de trabajo con la intención de ir conciliando la información que se va reflejando en el llenado con lo que tú ya revisaste y analizaste anteriormente, ¿no? Para estos efectos, el primer punto que debemos de considerar es que en el caso del régimen AGAPES, pues obviamente en la ley del ISR se encuentra en el título 2 de las personas morales, capítulo 8, que es el régimen AGAPES, y los únicos dos artículos que le aplican son el 74, 74A, 74B y 75. Pero aún sabiendo que solamente son estos dos artículos que le aplican, pues sabemos que hay otras cosas que tenemos que voltear a ver, ¿no? Por supuesto está la resolución de facilidades administrativas y la resolución miscelánea fiscal. Y a pesar de que son dos simples artículos, entre comillas simples, pues hay una diversidad de caminos que se pueden tomar y en algunos casos pueden ser erróneos, ¿no? El artículo 74, primero que nada, nos habla sobre los sujetos obligados. Y aquí nos dice que deberán de cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, conforme al régimen establecido en el presente capítulo, los siguientes contribuyentes. Personas morales de derecho agrario. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Que dicho sea de paso, pues
Si bien es cierto, viene y nos especifica las personas morales de derecho agrario y después nos habla de las sociedades cooperativas y de producción, pero después de mencionar estas dos, nos habla de las demás personas morales. Entonces, si ya en lo que nos dice de las demás personas morales, ya está englobando a todas las personas morales, pues no hay necesidad de decir que también incluyen personas morales de derecho agrario y sociedades cooperativas de producción. El punto número 2 es personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Y pues al final de cuentas también, si el punto número 1 me engloba a todas las personas morales, el 2 ya termina sobrando, ¿no? Y aquí hay un dato particular donde vemos que estamos precisamente en el título 2 de las personas morales, pero de una manera, voy a decirlo, híbrida, aparece como sujeto obligado en el punto número 3 del artículo 74, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Siendo que venimos hablando de las personas morales en el título 2, también me pone en este cajón fiscal a las personas físicas. Pero bueno, ahí es donde se encuentran, solamente en este caso, en el régimen Agapes, y ese es uno de los puntos a considerar. Ahora, por otro lado, también el artículo 74 me habla de una exclusividad. Fíjense, dice, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad hubiesen estado afectos a su actividad. Entonces vemos que este artículo me permite, en su concepto o en su definición de exclusividad, me permite poder considerar otros ingresos no provenientes por las actividades Agapes y que a su vez puedan ser considerados como ingresos precisamente de este régimen Agapes, siempre y cuando cumpla un requisito, que es que esos ingresos no representen más del 10% del total de ingresos, ¿no? Es decir, del 90% es decir, que mis ingresos agrícolas o en mis ingresos Agapes sean mínimo el 90%. Obviamente, si en mi operación me da 89.9, no sube a 90. O sea, tiene que ser 90% como mínimo. Y otros ingresos, pues nada más para ejemplificar, pueden ser, puedo tener ingresos por arrendamiento, puedo tener ingresos por sueldos y salarios, por dividendos, por pensionados, o puedo tener otros ingresos, alguna actividad comercial que realice y puedo yo considerarlos como ingresos propios del régimen Agapes siempre y cuando cumpla con esa exclusividad. Que si tenemos nosotros el caso, pues definitivamente es importante analizar esta parte y ver cómo de alguna manera recibimos un beneficio en la optimización de la base fiscal o en el impuesto, ¿no? Pero sí es importante tener presente esta parte y analizarlo y obviamente darle el tratamiento fiscal correcto. Al final vemos que la diferencia está en la proporción que existe entre los ingresos por las diferentes actividades, esto por los beneficios y facilidades que pueden tener el respetar la exclusividad que marca la ley, que es precisamente lo que venimos comentando. Ahora, otro punto importante también es en relación a los ingresos exentos. Y para eso vamos a ver el artículo 74, específicamente su párrafo 11, su párrafo 12, su párrafo 13 y su párrafo 14. En el caso del párrafo 11 vamos viendo qué es lo que nos dice en relación a lo que son los ingresos exentos. Dice, las personas morales que se dediquen, y vemos nuevamente la palabra
exclusivamente, que ya vimos cuál es la definición fiscal de exclusividad. Entonces, las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces la UMA elevada al año por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces la UMA elevada al año. En el caso de que las personas físicas no pagaran el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 40 veces la UMA. Si bien es cierto, este es un beneficio. Y cuando nosotros tributamos en el régimen Agapes, al momento de iniciar nuestras actividades, nosotros nacemos con esos ingresos exentos. La misma ley ya nos los pone desde que iniciamos y ya es algo con lo que nosotros nacemos y que debemos de aplicar. Ahora bien, si yo aplico los ingresos exentos, si bien es cierto, me da un beneficio muy grande en no pagar ingresos hasta cierta cantidad y nos da una limitante y un tope. Definitivamente para este régimen pues es algo particular y obviamente quienes tributamos en otros regímenes pues también quisiéramos tener este tipo de beneficios, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso. Aunque tenemos ese beneficio, también existe otro punto que se tiene que considerar, que si nosotros aplicamos ingresos exentos, existe una contraparte que la podemos ver en el artículo 28, fracción 2 de la ley del ICR, que para los efectos de este título no serán deducibles los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Entonces veo el beneficio de que aplico ingresos exentos, no pago impuestos por ese total de ingresos, pero también por otra parte no voy a hacer deducible los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos. Obviamente si no voy a hacer deducibles esos gastos e inversiones, pues para efectos del IVA tampoco voy a poder acreditarlo, ¿no? Y eso lo vemos reflejado en el caso del IVA, en el artículo 5, fracción 1, que dice lo siguiente: tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará, para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta ley, el monto equivalente al IVA que haya sido trasladado al contribuyente y el propio IVA que haya pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Entonces, veo un beneficio, pero también veo un efecto en mis deducciones y en mi IVA acreditable. Ahora bien, ahorita les decía que cuando yo empiezo a tributar en el régimen Agapes, cuando nazco, ¿sí? Mis ingresos exentos nacen conmigo. Y vemos que tenemos este beneficio, pero también tenemos por otro lado un perjuicio, por así decirlo, en mis gastos e inversiones y en mi IVA acreditable. Y pudiera ser que si analizáramos de alguna manera el primer ejercicio fiscal que vamos a iniciar, pudiéramos considerar o dar como resultado en ese análisis que a lo mejor a mí no me conviene aplicar mis ingresos exentos, ¿sí? Entonces, sería mucho mejor si yo renunciara a esos ingresos. Entonces, ese análisis o esa conclusión pueden ustedes a lo mejor llegar a ello, porque puede ser que en el primer ejercicio, por alguna razón, tenga alguna inversión en activos fuerte, que obviamente me conviene aprovecharla al 100%. Entonces, precisamente la autoridad contempla una opción para poder renunciar a dichos ingresos exentos. Pero fíjense bien, esta opción viene en la regla 3.3.1.24 de la resolución miscelánea fiscal.
El hecho de que nosotros optemos por ella, pues es considerando, dando un aviso a la autoridad, porque hay 3 puntos importantes que nos menciona la regla, y fíjense. Dice, para los efectos del artículo 28, fracción 2, y 103, último párrafo de la ley del ICR, las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, así como las personas físicas dedicadas a dichas actividades, podrán deducir sus gastos e inversiones que reúnan requisitos fiscales sin aplicar la proporción derivada de los ingresos exentos, siempre que acumulen en el ejercicio de que se trate el monto que en su caso les corresponda por los ingresos exentos. Ok, la regla me dice que puedo renunciar. Ese es uno de los puntos. El punto número 2 nos dice, no voy a leer todo lo que viene en la lámina, dice, podrán efectuar el acreditamiento del IVA correspondiente a los gastos e inversiones a que se refiere el primer párrafo de esta regla. Y para poder aplicar estos 2 puntos, pues obviamente viene el tercer punto que me menciona la regla y dice, aquellos que hayan ejercido la opción a que se refiere la presente regla, deberán presentar un caso de aclaración en los términos de la regla 2.5.10 y a partir del mes en que ejerzan dicha opción, considerarán en la determinación del pago provisional la totalidad de los ingresos del periodo comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes a que corresponde el pago. Entonces, aquí vemos que la autoridad nos da una opción de poder renunciar con lo que yo ya nací. Y fíjense bien cómo no nos marca una fecha límite dentro del ejercicio para hacerlo. Entonces, yo puedo hacerlo en enero, febrero, en marzo, en abril, en mayo, ¿sí? Y aquí la regla me dice que a partir del mes en que yo renuncie a dichos ingresos exentos, deberé de considerar la totalidad de los ingresos del periodo comprendidos desde el inicio del ejercicio hasta el día del mes en que corresponde el pago. Entonces, pues es importante ver esa parte, es importante analizarlo cada vez que iniciemos en el año y darle seguimiento durante el transcurso del año, si nos conviene o no aplicar ingresos exentos, ¿no? En el caso de nosotros hemos hecho algunos análisis y obviamente pues vemos empresas que sí le conviene aplicar ingresos exentos, pero vemos también por otro lado empresas que definitivamente no les conviene. En medio de esos 2 bloques de empresas hay un segundo bloque en medio de ellos 2, donde puede ser que sí les conviene o puede ser que no. Entonces, sí es importante verlo, sí es importante analizarlo y tenerlo siempre presente en cada uno de los ejercicios fiscales que iniciemos. Y pues aquí vemos cómo se determina la proporción de dichos ingresos exentos. Que vemos, mande. Nada más una puntualización ahí al respecto. Algo que es muy importante también para tomar la decisión si renuncio o no renuncio a los ingresos exentos es la parte de las empresas que inician operaciones. Las empresas que inician operaciones regularmente tienen pocos ingresos, pero tienen inversiones importantes, inversiones de activos fijos de manera importante. Y algo que afortunadamente la autoridad no revisa mucho es el hecho de que si yo compro, por ejemplo, un tractor y ese tractor es proporcionalmente no deducible en un 50%, el otro asunto es que todos los gastos, todas las reparaciones, mantenimientos, combustibles, todo lo que yo le haga a ese tractor, pues también se supone que es no deducible y su IVA no acreditable en un 50% por el resto de la vida de que tenga ese tractor. Entonces, ese es un punto muy importante que debemos de considerar, que una empresa que inicia operaciones, que va a tener un proyecto de inversión importante, vale más que renuncie a los ingresos exentos en el año en que va a tener las inversiones importantes, pues aunque sean pocos los ingresos que tenga, hay que renunciar. Pues. Eso nada más, Manuel. Ok, gracias Pepe. Y sí, pues definitivamente es el análisis a detalle, incluyendo precisamente esa otra parte que Pepe viene
aclararnos, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede en materia de lo que es el ICR? Pues en el caso de las empresas que forman parte, que están en el párrafo 11 del artículo 74, vemos que nos dice qué tipo de empresas son las que están aquí. Son todas aquellas personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. No pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces la UMA elevada al año. Y obviamente, pues aquí vemos la limitante de 200 veces la UMA elevada al año. En el caso de las personas físicas, no pagarán tampoco el impuesto sobre la renta hasta 40 veces la UMA elevada al año. Es decir, soy empresa párrafo 11. Para poder saberlo, mis ingresos no deben de rebasar, si soy persona moral, de 616,439 pesos por socio, ¿sí? Y sin rebasar, teniendo la limitante de 200 UMAS elevadas al año. Y si soy persona física, mis ingresos deben de ser menores que 1,232,878, y obviamente, si no rebasan mis ingresos totales a mis ingresos exentos, pues mi tasa del impuesto va a ser del 0%, ¿no? También vemos, pues, que nos vamos al segundo cajón fiscal, que tenemos a las empresas del párrafo 12, y que nos dice que tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 o 40 veces la UMA elevada al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces la UMA elevada al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, los ingresos exentos. Y por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción 2 de dicho párrafo en un 40% tratándose de personas físicas y un 30% para personas morales, ¿no? Entonces, aquí vemos las características de las empresas, personas morales o personas físicas del párrafo 12. Mis ingresos deben de ser menores, en el caso de la persona moral, como lo veíamos ahorita, de 20 UMAS por socio, es decir, de 616,439. Y en el caso de las personas físicas, de 40 UMAS, es decir, 1,232,878. Pero no deben de ser mayores a 423 UMAS, que son 13,037,685. Y como vemos, en el caso de las personas físicas, tienen una reducción del 40%, y en el caso de las personas morales, tienen una reducción del 30%. Que considerando que la tasa general del ICR para el caso de las personas morales es del 30%, pues al 30% le determino el 30%, sería el 9%, y 30 menos 9 me da 21. Y en el caso de las personas físicas, sabemos que aplican, dependiendo de mis ingresos, una tarifa, y obviamente en el rango viene la tasa en específico, siendo la tasa mayor el 35%. Si a esa le aplico la reducción del 40%, me va a dar un 14%, y 35 menos 14 me da precisamente un 21% de ICR, ¿no? Ahora bien, nos vamos a las empresas que tienen ingresos superiores a 423 UMAS y que son del párrafo 14. Ahorita vamos a ver el párrafo 13. Vamos viendo qué es lo que nos dice el párrafo 14. Dice, las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el 12º párrafo, o sea, 423 UMAS, les será aplicable la exención prevista en el 11º párrafo de este artículo, es decir, los ingresos exentos, y por el excedente
Se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el 12º párrafo de este artículo hasta por los montos en él establecidos. Es decir, la reducción del 30% o del 40% en el caso de las personas físicas. Y lo vemos aquí ejemplificado. Si mis ingresos son mayores que 423 UMAS, es decir, 13.037.685, entonces mi impuesto o mi tasa de impuesto va a ser mayor que el 21% o menor que el 30%. Ahorita más adelante vamos a ver el procedimiento de cálculo, pero fíjese bien, como nunca, en el caso de una empresa que es del párrafo 14, sea persona física o sea persona moral, nunca tu ICR va a ser el 21%, pero nunca vas a llegar a ser el 30%. Podrá ser 29.8, 29.9, 29.99, pero nunca vas a llegar a tener una tasa efectiva del ICR del 30%, ni tampoco una tasa efectiva del ICR del 21%. Vamos a ver lo que es las empresas que son del párrafo 13. Y fíjese cómo este párrafo, a diferencia de los otros dos, inicia hablando de sociedades o asociaciones de productores. Si se fijan, en relación a los otros dos párrafos, iniciaban hablando precisamente de personas físicas y personas morales. Pero aquí vemos que este párrafo no incluye a las personas físicas y solamente hace referencia a las sociedades o asociaciones de productores y nos dice que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas, y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces la UMA elevada al año, sin exceder de 423 veces la UMA elevada al año por socio. Hago la aclaración, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4.230 veces la UMA elevada al año. Le será aplicable lo dispuesto en el 11º párrafo, que sabemos que son los ingresos exentos, y por el excedente se pagará el impuesto en los términos del 7º párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción 2 de dicho párrafo en un 30%. Y si usted se pregunta por qué el legislador escogió el número 423 veces la UMA, pregúntaselo a Pepe, él sabe por qué. Muy bien. En relación a lo que es el párrafo 13, aquí a nosotros nos queda la duda. No sé nada de eso, Manuel, no sé. Vale. No sé nada de eso. Qué bueno que haces la aclaración. Si nosotros vemos este párrafo, el párrafo 13, vemos que habla de sociedades o asociaciones de productores. Pareciera ser que excluye a otro tipo de sociedades y es precisamente una incertidumbre que al ver este párrafo, cuando nació en el 2014, pues teníamos esa duda. Posteriormente, la autoridad a través de la resolución de facilidades administrativas saca la regla 1.11, fue aproximadamente en 2016, 2015, no recuerdo el año, pero precisamente en esa regla viene a incluirnos a las demás personas morales. Y aquí lo vemos cómo la regla lo define. Dice, para los efectos del artículo 74, 13º párrafo de la ley del ICR, las sociedades o asociaciones de productores, así como las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados, personas físicas, y que los ingresos de las personas morales en el ejercicio por cada socio no excedan de 423 veces la UMA elevada al año, sin exceder en su totalidad de 4.200 veces la UMA elevada al año, podrán reducir el impuesto determinado conforme al artículo 74 en un 30%.
Entonces aquí ya no importa el apellido que tengas, si eres SADCB, si eres SPR, a final de cuentas incluye a todas las personas morales. ¿Qué es lo que importa para saber si yo pertenezco a este régimen y específicamente a este párrafo? Importa obviamente que mis ingresos sean mínimo el 90% de las actividades agapes, y también tenemos que considerar los siguientes requisitos para saber si yo soy párrafo 13. Número 1 es ser persona moral. Definitivamente no aplica a personas físicas. Número 2, que tenga socios puras personas físicas. Si yo tengo un socio que es persona moral, yo ya no puedo ser párrafo 13. Número 3, que mis ingresos de la persona moral sean menores a 4,230 UMAS, que son aproximadamente 130 millones de pesos. Y número 4, que mis ingresos de la persona moral entre mi número de socios sean menores a 423 veces la UMA. Entonces, aquí caben un gran número de empresas que precisamente rebasan las 423 UMAS, ya no pueden ser párrafo 12, pero no rebasan 4,230 UMAS de ingresos la persona moral en el año y pueden colocarse en el párrafo 13. Pero precisamente ese, ¿y por qué tanta relevancia en querer estar en el párrafo 13? Pues uno es que el impuesto total va a tener una reducción del 30%. Y ya vimos que en el párrafo 14 no todo el impuesto tiene dicha reducción. Entonces, si yo no soy párrafo 13, obviamente me interesa ser, si no soy párrafo 12, perdón, obviamente me interesa ser párrafo 13. Y número 2, hay una segunda característica muy importante que es un beneficio que tienen las empresas que son del párrafo 12 y del párrafo 13, y que precisamente lo vemos en uno de los párrafos del artículo 74, y fíjense lo que dice. Los contribuyentes a que se refieren los párrafos 12º y 13º de este artículo deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Y luego me dice, los contribuyentes a que se refiere el 14º párrafo de este artículo deberán aplicar lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de esta ley. Es decir, mi adquisición de activos fijos me los llevo vía depreciación, como es en lo general. Pero vemos una particularidad para el párrafo 12 y para el párrafo 13, que fíjense bien, no es una opción, sino implícitamente este párrafo me da una obligación de cómo debo de hacerlo. No tengo ninguna otra opción. ¿Y cómo es? Deducir como gasto la adquisición de activos fijos que fueron efectivamente pagadas. ¿Sí? Entonces, considerando los puntos que mencionábamos ahorita en relación a las adquisiciones o las inversiones en activos, en relación a lo que son los ingresos exentos, pues definitivamente es ver si me conviene renunciar, tratar de estar o tener la figura que me pueda dar el beneficio del párrafo 12 y del párrafo 13 y aprovechar estos beneficios fiscales que la ley me permite aplicar. Muy bien. Aquí vamos a ver unos ejemplos de cálculo con la intención de que quede mejor explicado lo que estamos comentando. Y vamos viendo que en el caso de las empresas párrafo 11, tienen ingresos acumulables de 4,285,000. Ingresos exentos de 6,164,400. Obviamente, su base fiscal va a ser 0. ¿Sí? Y obviamente su tasa del ICR pues es 0 y no ocasiona un ICR. Por otra parte, podemos ver también que para efectos contables podemos sí tener una utilidad contable. ¿Sí? O sea, fiscalmente no voy a pagar un impuesto, no voy a declarar una base,
pero contablemente en mis estados financieros sí voy reflejando una utilidad contable. Ahora bien, en el caso del párrafo 12, el paso número 1 es: mis ingresos acumulables son de 10 millones de pesos, ingresos exentos, tengo 10 socios, de 6.164.400, me da un ingreso gravable de 3.835.600, y después determino mi proporción no deducible, que es mis ingresos exentos entre mis ingresos totales, 6.164.400 entre 10 millones, y me da un porcentaje del 61.64. Ahora vamos a ver la aplicación del porcentaje a las deducciones totales. Tengo un total de 6 millones de pesos de deducciones, y como bien sabemos, tenemos que identificar cuáles son mis compras netas, cuáles son mis gastos y mis inversiones y separarlos, porque precisamente, como bien sabemos, a las compras no se les aplica dicha proporción no deducible. Y una vez que ya tengo yo la separación, donde mis compras son 2.052.000 pesos, gastos 3.384.790, mi depreciación es 563.210, un total de 6 millones de pesos. Mis gastos e inversiones son 3.948.000 pesos. Le aplico mi porcentaje de 61.64%. Y mis deducciones no deducibles son 2.433.547. Que obviamente se las resto a mis 6 millones de mi total de deducciones, y llego a deducciones deducibles de 3.566.453. Ahora bien, a mi ingreso gravable le voy a quitar mis deducciones deducibles y voy a llegar a una base gravable de 269.147, donde le aplico la tasa general del ICR, que me da un total de 80.744 de ICR. Le aplico la reducción, que le aplica el párrafo 12 del 30%, y a los 80.744 le quito los 24.223.23, y llego a un ICR reducido de 56.520.87. Que obviamente, si nosotros hacemos la división de los 56.000 pesos entre los 80.000, vamos a llegar a una tasa efectiva del 21%. Muy bien. En relación al ejemplo del párrafo 13, vemos que tenemos ingresos acumulables de 100 millones, mis ingresos exentos son 6.164.400, le quito mi ingreso gravable, los ingresos exentos, y me da un total de 93.835.600. Determino la proporción, que es el 6.16%. Fíjese bien cómo la proporción cada vez es menor, mientras mis ingresos acumulables sean obviamente más grandes y exista una diferencia mayor entre mis ingresos acumulables y mis ingresos exentos. Ya después tomo el total de mis deducciones y hago la misma separación. Determino que mis gastos e inversiones son 26.200.000 y determino mi deducción de no deducibles de 1.613.920. Obviamente ese millón se lo resto a mi total de deducciones, que son 86 millones, y llevo a mis deducciones deducibles de 84.386.080, ¿no? Mi base gravable es 9.449.520. Determino mi ICR aplicando la tasa del 30% de 2.834.856. Determino la reducción del 30% y llego a un impuesto reducido de 1.984.399.20. Que precisamente, si nosotros dividimos esta cantidad entre mi base gravable, que son los 9.449.520, vamos a ver que la tasa efectiva es del 21%. Ahora, en relación a las empresas del párrafo 14, fíjese bien cómo aquí los pasos se incrementan, ¿sí? Entonces, sí tenemos que tener
mucho cuidado en la determinación del impuesto, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo la forma 25 puede ocasionar alguna confusión muy atractiva para el contribuyente, pero errónea, ¿sí? No la debemos escoger, ahorita la vamos a explicar, y vamos viendo cómo sí debe de ser el procedimiento de cálculo. Tengo mis 200 millones de ingresos acumulables, le quito mis ingresos exentos y llego a mis ingresos gravables de 193.835.600. Determino mi proporción no deducible, la cual es el 3.08%, y después aplico esta proporción a mi total de deducciones, ¿sí? Donde ya separo mis gastos y mi depreciación fiscal, que me suman 27.550.000. Aplico el porcentaje determinado y me da mis deducciones no deducibles de 848.540. Esta cantidad se la resto a mi total de deducciones, teniendo mis deducciones deducibles de 145.151.460. Posteriormente, determino mis ingresos para la aplicación de reducción, donde tomo el tope que tenemos del párrafo 12 de 423 sumas, que son 13.044.835, le resto mis ingresos exentos y determino los ingresos por los que sí tiene derecho a reducción, que son los 6.880.434. Después determino la proporción para aplicar dicha reducción, donde tomo mis ingresos para reducción, 6.880.434, y los divido entre mis ingresos gravables, que son 93.835.600, y llego a mi porcentaje de proporción para aplicar la reducción, que es el 3.46%. Ya después me regreso a mis ingresos gravables, y le quito las deducciones deducibles, que ya las veíamos ahorita, de 145.141.460, y determino mi base gravable de 48.684.140. A esta base le voy a aplicar el porcentaje de reducción con la finalidad de separar la utilidad gravable con reducción, que en este caso es 1.684.471. Le aplico la tasa del 30% del ICR y me da 505.341 de ICR. Le aplico la reducción del 30% del párrafo 12, llegando a un ICR reducido de 353.739. Ese es el primer ICR que determinamos. Ahora tenemos que determinar el ICR que no tiene derecho a reducción. Y para esto vamos a tomar la utilidad, vamos a determinar la utilidad gravable sin reducción, descontando mi utilidad gravable, la utilidad gravable con reducción, siendo la utilidad gravable sin reducción 46.999.669. A esto le aplico la tasa del ICR del 30% y llego a mi ICR sin reducción de 14.099.901. El último paso es sumar el ICR reducido más el ICR sin reducción, llegando a un total de un ICR de 14.453.640. El paso número 11 es simplemente ver la tasa efectiva y darnos cuenta de lo que comentábamos ahorita. Nunca va a ser el 21%, pero tampoco nunca va a llegar a ser el 30%. Que en este ejemplo podemos ver que mi tasa efectiva es del 29.68%. Muy bien. No debemos olvidarnos, que es otro de los puntos importantes, que en este régimen es un régimen de flujo de efectivo o de efectivamente cobrado. Porque regularmente la autoridad, cuando tenemos alguna revisión, precisamente sobre lo que se va para determinar los ingresos es sobre los estados de cuenta bancarios.
Pero no debemos de perder de vista que en el caso de este régimen es un régimen que se basa sobre lo efectivamente cobrado. Y nada más voy a ejemplificarlo con un caso, que es, por ejemplo, en el caso de las empresas que exportan, donde el broker les emite una liquidación del extranjero, y ahí podemos ver el total de ingresos menos todas las deducciones, menos todos los gastos que se originaron y el total que le corresponde a la empresa. Entonces, precisamente lo que queda después de las deducciones es lo que se recibe en la cuenta bancaria y es lo que muchas veces los contribuyentes declaran, siendo que lo efectivamente cobrado es el ingreso que yo recibí antes de todos estos gastos que se originaron, y este es el que yo debo de considerar. Obviamente, considerando la regla de facilidades administrativas, todos mis demás gastos también van a ser deducibles. Que si bien es cierto, vamos a llegar a una utilidad fiscal igual que si hubiéramos considerado lo depositado, pero no es lo correcto. No olvidemos que en el caso de las deducciones son optativas y en el caso de los ingresos es mi obligación acumularlos, ¿no? Muy bien. Por otro lado, es muy común que la autoridad pueda considerar que pueda existir alguna discrepancia fiscal en este régimen, ¿sí? Y eso sucede cuando mis costos y gastos son mayores a los ingresos. Entonces, no conozco empresa agrícola que en cada uno de sus ejercicios, de sus ciclos agrícolas, siempre esté generando utilidades. O sea, sería pues una chulada poder ver ese tipo de empresas, ¿no? Regularmente sucede que tenemos pérdidas, después tenemos una utilidad catastrófica donde todas esas pérdidas tenemos que aprovecharlas precisamente en esa utilidad. Y pues la autoridad, mientras ve pérdidas, considera que hay discrepancia fiscal y es muchas de las veces o de las causantes de por qué se pueden originar revisiones de parte de la autoridad. Ahora bien, si llegamos a tener este tipo de situaciones, definitivamente lo que tenemos que hacer es sensibilizar a la autoridad en relación a lo que es la operación y de dónde se originan dichas pérdidas, porque muchas veces esas pérdidas, en el caso de estas empresas, pueden ser a través de financiamientos o pueden ser a través del préstamo de algún tercero. Simple y sencillamente es dejar bien documentada la operación y obviamente poder comprobar el origen. Entonces, aclarando esto, defendemos la pérdida y mostramos su autenticidad para efectos de que no nos la modifiquen y poder cuidar y guardar esa pérdida en el cajoncito fiscal que en algún momento vamos a tener que abrir y vamos a tener que ir a aplicar a una utilidad en un ejercicio posterior. Otro de los beneficios es que a través de la regla 1.3, las empresas en el régimen AGAPES pueden aplicar o pueden optar por pagos de ICR semestrales. Y también, por otra parte, existe la posibilidad en los pagos provisionales, en lugar de que sean ingresos menos deducciones, podemos utilizar un coeficiente de utilidad que precisamente contempla la regla 1.3 de la resolución de facilidades administrativas. Adicionalmente a esto, la misma regla también contempla una opción de poder enterar las retenciones en los mismos plazos en que yo opto presentar mis pagos provisionales del ICR. Entonces, si yo tengo o nazco con mis pagos provisionales de ICR de forma mensual, puedo optar a través de esta regla de cambiar a ICR en forma semestral y mis retenciones podrán tener la misma suerte. Pero el hecho de que la misma regla, aquí lo vemos en su primer párrafo, nos habla de podrán, pues quiere decir que no existe una obligación de que así sea, sino que nos apertura un segundo camino donde mi ICR puede ser de forma semestral y mis retenciones pueden ser de manera mensual. Entonces, son puntos a considerar. Más que nada, para este año también es algo que debemos de considerar,
teniendo en cuenta la limitante que traemos ahora con la aplicación del crédito diésel, que en su momento ya lo comentamos, ya compartimos algún boletín al respecto, y pues obviamente tenemos que analizar qué vamos a hacer como empresa en este año 2020, ¿no? Por otro lado tenemos la regla 1.2 y la 1.1, que precisamente la 1.1 me habla sobre la definición de actividades ganaderas. Y simplemente viene a aclararme que en el caso de alguna adquisición de ganado debe de permanecer conmigo cuando menos 3 meses para su enajenación, para que pueda considerarse como una actividad ganadera. La regla 1.2 habla específicamente sobre lo que son las facilidades de comprobación. No voy a abundar mucho en el tema con la intención de poder ser objetivos y pasar al llenado del anual, pero aquí más que nada nos habla de que nosotros tenemos el beneficio de poder aplicar dichas facilidades hasta el 10% de mis ingresos propios, sin exceder de 800,000 pesos. Es decir, si tengo una empresa que tuvo ingresos de 6 millones de pesos, tengo solamente hasta el 10%, que en ese caso son 600,000. Si tengo una empresa que tiene 60 millones de ingresos, el 10% serían 6 millones de pesos, entonces mi tope no es el 10%, son 800,000 pesos. En el caso de facilidades de comprobación, tenemos 3 conceptos a considerar. Mano de obra de los trabajadores eventuales del campo, el número 2 es alimentación de ganado, y el número 3 es gastos menores, que precisamente pues el número 1 y el número 2 no es común verlo que en una empresa lo apliquen, más que nada las agrícolas. Regularmente es la opción de gastos menores, la opción 3, que regularmente aplica a las empresas, y precisamente esta regla me da unos requisitos que se deben de cumplir para efectos de aplicar dicha facilidad, y también me da un procedimiento de cálculo donde me da una limitante y donde me dice la regla que en caso de que yo origine una pérdida fiscal, mis gastos menores, pues obviamente no podrán ser deducibles, porque no pueden originar mis facilidades de comprobación no pueden ser deducibles, porque no pueden originar una pérdida fiscal. Pero también por otro lado, me las castiga determinando 2 procedimientos del cálculo. El primero es que en el caso de este ejemplo, si tenemos facilidades, que la suma de mis facilidades registradas en contabilidad fueron de 700,000 pesos, pero yo solamente puedo deducir 600,000 pesos, la regla me dice que deben de mantener una misma estructura porcentual, y que en caso de que yo rebase dicho tope, pues debo determinar en base a la estructura porcentual, en base a la estructura ya definida, el porcentaje que le corresponde a cada uno de mis conceptos, para posteriormente ver cómo quedarían desglosados mis conceptos. Y aquí vemos cómo ya gastos menores empieza a ser castigado de 150,000 a 128,580, ¿no? Posteriormente me habla de un segundo cálculo donde tengo que considerar mis gastos menores del año anterior y los gastos menores de este año, donde voy a tomar, correspondiente a este año, en este ejemplo lo vemos, mis gastos menores, que son 128,580, y eso lo voy a dividir en el total de mis facilidades de comprobación, que son 600,000, para determinar mi porcentaje, que es el 21.43. Y hago lo mismo el siguiente año, de tal manera que determino hago lo mismo en relación a la información del año anterior, que determino el porcentaje del 21.15, tomo el porcentaje que fue menor y a la unidad le descuento dicha proporción para determinar mi factor deducible de mis gastos menores. Es decir, a los 150,000 ya los castigué a 128,580,
Después le aplico dicho porcentaje determinado de 78.85% y realmente mis gastos menores van a ser 101.385. Al final de cuentas, esta regla se convierte un poco inaplicable porque sabemos que siempre voy a aplicar gastos menores, muy rara vez voy a aplicar alimentación de ganado y mano de obra. Entonces, aquí siempre mi cálculo va a ser mi total de gastos menores, supongamos, hubieran sido 600,000, entre 600,000 es 1, en el año inmediato anterior, 520,000, entre 500,000 sería 1, tomo mi proporción menor, que sería 1, y 1 menos 1 es 0, entonces mis gastos menores serían 0% deducibles. Entonces es donde ya se convierte inaplicable dicha regla y donde pues tenemos que tener esas consideraciones para ver precisamente esos puntos finos que no se nos escapan. Bueno, muy bien, vamos a pasar a lo que es el llenado de las anuales. Y primero que nada, vamos a ver lo que es el caso práctico de la declaración anual de las personas morales agapes del párrafo 12. Para esto, solamente les voy a mostrar los siguientes 3 casos prácticos o los siguientes 3 resultados de ICR que tenemos, donde podemos ver párrafo 12, la determinación del ICR. Aquí vemos que llegamos a una utilidad de 495,000, pero solamente quiero que tengamos ahorita presentes las otras deducciones autorizadas que vemos en este papel de trabajo que nosotros estamos utilizando para el ejemplo que le queremos dar. En el caso del párrafo 12 son 700,424. En el caso del párrafo 13 son 1.700.424 y en el caso del párrafo 14 son 16.700.424. Si se fijan, siempre tenemos el cuidado de manejar estos datos estadísticos donde tratamos de ver si realmente pertenecemos al párrafo 12, al párrafo 13 o al párrafo 14. Aquí el cuidado que tenemos nosotros es que mi ingreso por cada socio no rebase de 423 UMAS anuales. De esa manera, yo ya puedo saber si soy párrafo 12, si soy párrafo 13, obviamente considerando también mi total de ingresos, o si soy párrafo 14, ¿sí? Y considerando pues todos los demás puntos o requisitos que sabemos que debemos de cumplir para ver qué tipo de párrafo somos. Ok, me voy a regresar a la presentación para ir viendo el llenado. Y aquí el primer punto es que una vez que nosotros ingresamos a la página del SAT, debemos de considerar no solamente darle clic en declaraciones e irnos al llenado de la declaración anual, porque si nosotros lo hacemos de esa manera, lo que va a suceder es que te va a llevar a la nueva plataforma del régimen general de ley. Y precisamente ahí es donde puedes tener una confusión o un error inclusive de presentar la declaración de esa forma, siendo que esto no es lo correcto. Entonces el primer paso es seleccionar la opción de empresas, seleccionar la opción de sector primario. La página va a quedar procesándose en un momento porque se actualizan todas las demás opciones y posteriormente a esto nos vamos a declaraciones y ahora sí seleccionamos presenta tu declaración anual de personas morales. Obviamente tenemos que accesar utilizando nuestra contraseña o utilizando nuestra fiel, que lo que se nos facilite más a nosotros, pues usemos ya sea contraseña o firma electrónica, ¿no? Pareciera ser que esta opción del CAPTCHA, pues ya nos las pone más fácil la autoridad y es más sencillo poder darnos cuenta, pues cuáles son las claves que nos ponen ahí, ¿no? Una vez que estamos en la declaración anual, seleccionamos presentar declaración, en automático aparece el régimen, seleccionamos el periodo, el tipo de declaración, y después viene el perfil del contribuyente, donde vemos 2 preguntas.
Indica si optas por dictaminar tus estados financieros. Obviamente, si en este ejemplo que es párrafo 12, sabemos que no tienes opción, seleccionamos que no. Y si la segunda pregunta es, ¿estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal? Seleccionamos que no en caso de que no nos aplique dicha obligación. Y en automático nos vamos a lo que son los datos iniciales, donde precisamente las preguntas que veníamos atendiendo ya nos aparecen predeterminadas, sin opción a poder modificarlas. Y después viene esta primera pregunta que dice, indique si eres persona moral dedicada exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Y aquí en el caso de la empresa párrafo 12, seleccionamos que sí. Al momento de seleccionar que sí, todas las demás preguntas o todas las demás opciones de manera predeterminada se ponen que no. Y fíjese bien, en este caso, párrafo 12, y ahorita también lo vamos a ver en el caso del párrafo 14, no nos pide el llenado del anual el número de socios, ¿sí? Cosa diferente que sí sucede en las empresas que son del párrafo 13. Ahorita lo vamos a ver. Ya después, al final de los datos iniciales, dice, para efectos de reducción del impuesto, indica si tus ingresos, y nos da 4 opciones. Exceden de 200 sumas anual y son iguales o inferiores a 423 sumas anual. La opción 2 es, exceden de 200 sumas anual y son superiores a 423 sumas anual. La opción 3 es, exceden de 200 sumas anual sin exceder por socio o asociado de 20 sumas anual, pero la persona moral no excede en su totalidad a 4.230 UMAS anuales. Entonces aquí vemos cómo también la opción 3 se asemeja mucho a lo que precisamente veíamos en el párrafo 13. Pero también tenemos una cuarta opción que dice, excede de 200 UMAS anual, sin exceder por socio o asociado de 20 UMAS anual, pero la persona moral excede en su totalidad a 4.230 UMAS anual. Pues que no habíamos quedado que el tope de las empresas del párrafo 14 precisamente es pues que no rebasen de 200 UMAS anuales. Pero aquí vemos la forma en cómo nos está explicando el procedimiento. Pues si nosotros tratamos de determinar esta cuarta opción, no vamos a llegar a un resultado en sí, o vamos a ver que no tiene razón de ser. Mas, sin embargo, ahí está, y la página te permite poder utilizarla, ¿no? Para efectos de lo que es el ejemplo del párrafo 12, lo que nos va a aplicar es la primera opción. Después nos va a arrojar un aviso donde nos habla sobre la UMA anual. Y para efectos de ver cómo se determina dicha UMA, vemos que se toma la UMA diaria, que para 2019 es 84.49, la multiplicamos por el mes promedio, que es 30.4, y después la multiplicamos por 12, que ya nos va a dar la UMA anual de 30.821.95, y precisamente estas cifras son las que nosotros vemos publicadas en la página del INEGI. Después nos da un segundo aviso en relación a mi exclusividad, a que el total de mis ingresos por las actividades agrícolas deben representar cuando menos el 90% de tus ingresos totales. Y aquí está una de las primeras indicaciones que debemos de tener cuidado. En el caso de que yo sea una empresa del régimen Agapes y que además de estas actividades y que además tenga ingresos de otras actividades, pero estos no me hagan perder mi exclusividad, todos mis ingresos voy a declararlos todos en mis ingresos propios. Los ingresos originados por la actividad agrícola y también los ingresos originados por la otra actividad que yo pueda tener, pero de tal manera que si yo sé que pertenezco al artículo 74 del régimen Agape, pues todos mis ingresos corresponden precisamente a esos ingresos, ¿sí? A ese régimen. Es por ello que debemos de tener cuidado
y todos ponerlos en mis ingresos propios. Ahora, por otra parte también, debemos de tener cuidado si somos del párrafo 12 o del párrafo 14, en relación a lo que son mis ingresos exentos. Si se fijan, ahorita les dije que no nos pide el número de socios. Entonces, cuando nosotros llegamos a la pestaña de ingresos acumulables, vemos que en automático nos pone en ingresos exentos 6.164.400. Si yo fuera empresa párrafo 12 y mi número de socios, por así decirlo, fuera 8, no serían 6.164.400, sería 4 millones y fracción. Entonces, como me aparece este dato de manera predeterminada, yo tendría que modificar este importe y después de que haya terminado de llenar este apartado, darle guardar. Pero si por alguna razón decidiera regresar a este apartado, lo más seguro es que la misma plataforma te va a modificar de nuevo la cantidad, poniéndote nuevamente 6.164.400. Entonces, en caso de que te llegue a suceder eso, debemos de tener el cuidado de precisamente verificar esta parte y que no se nos vaya a ir la anual sin haber revisado esto, ¿sí? Por eso también damos el consejo de, antes de presentar la declaración anual, imprimir la vista preliminar para efectos de autorrevisarnos. Ver el llenado, ver cómo quedó al final, y ahora sí, una vez que veamos que no hay observaciones, enviar nuestra declaración anual. Muy bien. Otro punto importante es en relación a lo que son las compras. Si bien sabemos, hace 2 años la declaración anual traía un detalle al momento de su llenado, donde si nosotros nos quedamos, con los ingresos exentos, sabemos que existe una proporción no deducible en mis gastos e inversiones. Pero hace 2 años, al momento de empezar a llenar la declaración anual, nos dimos cuenta que las compras también sufrían dicha suerte y la misma plataforma me estaba descontando o aplicando la proporción no deducible a las compras. Ahora, para efectos de este ejemplo, solamente llenamos en el apartado de deducciones adquisiciones netas de mercancías, que son las compras, y aquí vemos 3.482.415, que podemos darnos cuenta al final del apartado que al determinar mi total de deducciones autorizadas relacionadas con actividades propias, pues precisamente no me aplica dicha proporción y me respeta el 100% deducible de mis compras. Como ya sabemos, la regla que veíamos ahorita me hablaba, al momento de determinar mi proporción no deducible, veíamos en el artículo 28, fracción 2, que solamente aplicaba mis gastos e inversiones. Pero si nosotros vemos los conceptos de deducción, vamos a podernos dar cuenta que dentro del concepto de gastos y dentro del concepto de inversiones excluye los conceptos de intereses efectivamente pagados o los conceptos de cuotas al IMSS o las aportaciones del SARE, Infonavit y jubilación por vejez. Al ser excluidos, pues obviamente a estos otros conceptos no debe de aplicarle la proporción no deducible. Teniendo esto en consideración, el siguiente paso que hacemos es llenar precisamente esos apartados, intereses efectivamente pagados, 176.164, aportaciones al SAR Infonavit, 234.914, y cuotas al IMSS, 196.531. En este caso, podemos ver que al sumar las compras de los 3 millones, al sumar estos otros 3 importes, vemos que llegamos a un total de 4.090.024. Pero aquí sí vemos una reducción en ese total de deducciones, castigándomelas a 3.772.548. Entonces vemos que la autoridad aún no modifica esta plataforma
para que precisamente me respete estos otros conceptos y se me consideren deducibles al 100%. Entonces, ahorita vamos a ver la consideración que debemos de tener para efectos de poder hacer el ajuste y que mi total de deducciones que se vean reflejadas aquí lleguen al mismo total que yo tengo en mis papeles de trabajo. Otra consideración es en el caso de los sueldos. Yo puedo tener un total de sueldos deducibles de 3.994.301 y sabemos que al momento de estar en el apartado de deducciones autorizadas debemos de reflejar como dato informativo el monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador y a su vez ver qué factor fue el que me aplicó para deducción, si fue el 47 o el 53%. En este ejemplo, es el 53% que me da un total de 1.343. Entonces, si yo reflejo en mis sueldos y salarios, mi total de sueldos y salarios de 3.994.301 deducibles, y pongo también mi monto deducible de ingresos exentos de 1.343, la plataforma lo que va a hacer es sumarme ambas cantidades y darme una cantidad que no debe de ser. Entonces, para que esto no suceda, lo que tenemos que hacer es precisamente esta operación que vemos aquí en rojo. A los 3.994.301, quitarle los 1.343 y el resultado es el que deberíamos de reflejar aquí en sueldos y salarios. De tal manera que a sumar los 3.992 más los 1.343, voy a llegar a mi dato según mi papel de trabajo. La tercera consideración va precisamente en relación a lo que son las compras, intereses y las cuotas de seguridad social. Vemos aquí que en el caso párrafo 12, cuando veíamos nuestro papel de trabajo, les dije, pongan atención a las otras deducciones, porque en nuestro papel de trabajo tenemos un total de 700.424 y veíamos que en nuestro papel de trabajo, en el párrafo 12, llegábamos a un total de deducciones de 5.140.408, cosa que no podía ser posible si dejáramos esas otras deducciones iguales que nuestro papel de trabajo de 700.424. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para efectos de poder llegar al mismo total que vemos aquí reflejado, 5.140.408, pues precisamente debemos de jugar con esta otra parte en el apartado de otras deducciones autorizadas y piramidarlo, modificarlo hasta que mi total me dé con mi papel de trabajo. Posiblemente esta modificación, en caso de alguna revisión, al momento de que se presenten los papeles de trabajo, puede ser que a la autoridad le llame la atención. Pero simplemente es explicarles que en el caso de la plataforma no me permite aplicar lo que dice la ley de manera correcta y me castiga conceptos que deben de ser 100% deducibles. Y mostrándoles nuestros papeles de trabajo, ellos se van a dar cuenta que precisamente llegamos al mismo total de deducciones y que este ajuste pues era necesario hacerlo, ¿sí? No, ya hemos tenido la experiencia y no hemos tenido ningún problema al respecto, ¿no? Decíamos que en el caso de las empresas párrafo 12 y párrafo 13, las deducciones por adquisición de activos son deducibles al 100% como gastos. Entonces, para efectos de su llenado, en la declaración anual, esos conceptos los vamos a reflejar en el apartado de inversiones, donde vamos a poner las adquisiciones durante el ejercicio, que para este ejemplo son maquinaria y equipo 316.510, mobiliario y equipo de oficina 13.016, y en el apartado de deducción en el ejercicio, precisamente vamos a reflejar la misma cantidad, siendo que al final vamos a ver
que nos da un total de 329,526. Y eso, pues en automático se va a jalar a mi pestaña de deducciones y lo vamos a ver reflejado ahí. Ahora bien, por ahí hemos hecho algunos comentarios al respecto en consultas que nos han hecho nuestros clientes, donde precisamente esta deducción nosotros veníamos reflejándola años atrás en otras deducciones. Para este año estamos reflejándola en este campo con la finalidad de poder ser un poco más claros al respecto, pero el hecho de que años atrás lo hayamos hecho de esa manera no tiene ninguna repercusión, ningún efecto, no hay ningún problema. Ya hemos tenido, como lo dije ahorita, la experiencia con la autoridad y no hay algún problema al respecto. Simple y sencillamente es una definición de criterio que ya tenemos para este año y es ahí en ese apartado donde nosotros estamos reflejando, ¿no? Muy bien, aquí nos vamos a la determinación del ICR y podemos ver cómo la plataforma me determina mi utilidad gravable de 495,192 y precisamente mi utilidad gravable por la que se le aplica la reducción del ICR son los mismos 495,192, llegando a un ICR de 103,900, no, perdón, llegando a un ICR sí, de 103,991, que representa precisamente el 21% de mi utilidad gravable. Ahora fíjense bien, al momento de estar haciendo estos llenados, aquí tenemos una pregunta muy importante que dice, ¿tiene estímulos que quiera acreditar contra el impuesto causado? Algunos de nosotros podemos tener, obviamente, el crédito diésel. Y si nosotros podemos aplicar el crédito diésel en nuestra declaración anual, al momento de ver esta pregunta, nosotros tenemos que seleccionar que sí. En automático me va a modificar las demás opciones y me va a pedir que especifique qué tipo de estímulo es el que voy a aplicar. Al final yo voy a poder ver que me va a dar la opción de diésel para actividades agropecuarias o silvícolas. Y aquí es donde yo voy a aplicar o voy a reflejar el importe a aplicar. Si nosotros, y es muy común que suceda eso, nos vamos de lleno y solamente vemos que llegamos a este importe y le damos siguiente o nos vamos a la determinación del pago del ICR, en la determinación del pago del ICR también me da una opción de aplicar otros estímulos, pero ahí ya no me especifica si el estímulo proviene por actividades agropecuarias o silvícolas, simple y sencillamente me dice otros estímulos. Y si nosotros no tenemos cuidado, no somos cuidadosos en el llenado, podemos omitir esta opción y creer que en la pestaña de determinación del pago del ICR debemos de seleccionar aquella opción, ¿sí? Entonces, este es un tip o un cuidado que debemos de tener para no cometer esos errores, ¿no? Ahora vamos a ver el caso práctico del anual del párrafo 13. Nos vamos directamente a los datos iniciales y precisamente aquí, cuando llegamos a la pregunta de indica si eres persona moral dedicada exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, en este caso en específico, nuestra respuesta va a ser que no. ¿Sí? Va a ser que no. Sabemos que sí realizamos dichas actividades, pero para efectos del llenado del anual debemos de seleccionar que no. Y ahorita vamos a ver por qué. En automático, posteriormente me pregunta si eres ejido comunidad, seleccionamos que no. Indica si eres sociedad o asociación cooperativa de producción pesquera o silvícola, seleccionamos que no. Y luego dice, indica si eres sociedad o asociación de productores exclusivamente con ingresos, creo que decía, aquí precisamente, o exclusivamente con socios, personas físicas, no recuerdo, aquí precisamente seleccionamos que sí. Y al momento de seleccionar que sí, nos vamos a dar cuenta que nos va a desplegar otra opción donde nos va a pedir el número de socios o asociados, cosa que no sucedía en el ejemplo que veíamos ahorita del párrafo 12.
¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta también, ahorita que veamos el párrafo 14, que precisamente esta otra opción no la vamos a ver reflejada. Para efectos de este ejemplo que estamos viendo, escogimos a 8 socios. Y nos vamos a la última pregunta de datos iniciales, que dice, para efectos de reducción del impuesto, indica si tus ingresos, y en este caso vamos a seleccionar la tercera opción, exceden de 200 UMAS anuales, sin exceder por socio o asociado de 20 UMAS anuales, pero la persona moral no excede en su totalidad a 4.230 UMAS. Muy bien. Y pues las consideraciones que ya veníamos viendo anteriormente, ¿no? Todos nuestros ingresos son ingresos propios. Aquí vamos a ver que de manera predeterminada la plataforma me va a poner mis ingresos exentos, que podemos ver que me pone los correspondientes a 8 socios. No vamos a tener la situación que tenemos en el párrafo 12 o en el párrafo 14, donde de manera predeterminada me pone el correspondiente, el ingreso exento correspondiente a 10 socios. Si le hubiéramos puesto 5, aquí me hubiera puesto una cantidad menor. Entonces, solamente la consideración aquí de reflejar todo en ingresos propios. Y posteriormente, pues vemos también la misma situación en relación a lo que son las compras, en relación a lo que son los intereses efectivamente pagados, las aportaciones del SAT y Infonavit y de las cuotas INSS, sueldos y salarios, y vemos, si recuerdan en nuestro papel de trabajo, teníamos en otras deducciones 1.700.424, que para efectos de poder coincidir con el total de mis deducciones de mi papel de trabajo, aquí tenemos que ajustar en otras deducciones, y aquí en este caso el ajuste es menor. Tuvimos que poner 1.766.520. Y obviamente es menor porque mi proporción no deducible fue menor, debido a que mis ingresos totales pues eran mucho más altos en relación a mis ingresos exentos. La misma recomendación en relación a lo que son las inversiones, ya dijimos que debemos de reflejarla en el apartado de inversiones. Y nada más para efectos de ir analizando esta otra parte, pues vemos, y que vamos por el camino correcto, obviamente, vemos que llegamos a nuestra utilidad gravable de 3.057.299, y precisamente mi utilidad gravable por la que se aplica la reducción del ISR es el mismo importe, ¿no? Entonces, al final de cuentas, llegamos a un impuesto sobre la renta de 642.033, que al dividir esta cantidad entre mi utilidad gravable, nos damos cuenta que mi tasa efectiva del ISR es del 21%. No omito volver a mencionar, al momento de aplicar el crédito diésel, seleccionar esta opción. ¿Tienes estímulos que quieras acreditar contra el impuesto causado? Seleccionamos que sí. Obviamente lo reflejamos donde ya lo mencionamos ahorita. Y nos vamos al último caso. Ya con esto cerramos. En el caso del párrafo 14, debemos de tener cuidado en las siguientes opciones. Ya vimos que de manera predeterminada esta parte ya viene llenada. Obviamente aquí en este caso, si optamos por dictaminar nuestros estados financieros, tenemos que seleccionar que sí, ¿sí? Obviamente si seleccionamos que sí, esta segunda opción no nos aplica, pero también en la pregunta fundamental, indica si eres persona moral dedicada exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Aquí también tenemos que seleccionar que sí. Es decir, en resumen, si soy párrafo 12, aquí va que sí. Si soy párrafo 14, aquí va que sí. Pero si soy párrafo 13, aquí pongo que no. Y me doy cuenta que en el caso del párrafo 14, al igual que el 12, al seleccionar que sí, me pone de manera predeterminada todas las demás respuestas y no me da opción para poner mi número de socios. Vamos a tener la misma situación del párrafo 12 en mis ingresos acumulables que ahorita vamos a ver. Y para efectos de poder
seleccionar la opción que me aplica en relación a la reducción de mi impuesto por la manera en cómo termina, esta cuarta opción que dice que la persona moral, sus ingresos exceden en su totalidad a 4.231, pudiéramos seleccionar esa opción, que no deberíamos de hacerlo, porque no tiene fundamento, ¿sí? Lo correcto es, en el caso de las empresas que son párrafo 14, seleccionemos la segunda opción que dice, exceden de 200 sumas anuales y son superiores a 423 sumas anuales. Posteriormente, pues nos vamos a la pestaña de ingresos propios, donde vemos que en automático me pone mis ingresos exentos, considerando a 10 socios. Si tenemos menos de 10, hay que modificar esa cantidad, no lo olvidemos. Y después me voy directamente, ya no les voy a repetir lo de las compras y todo lo demás, a lo que sucede en otras deducciones, donde aquí nuevamente pues tengo que hacer un ajuste, ¿no? Siendo que en mi papel de trabajo puse 16.700.424 para efectos de poder llegar a mi total de deducciones. Aquí hago el ajuste en otras deducciones y pongo 16.983.833. Obviamente en el caso párrafo 14 no me aplica la particularidad del 12 y del 13 y mis adquisiciones de activo fijo son vía depreciación, que aquí pues ya vemos el efecto. ¿Sí? Nada más una aclaración. Podemos en este ejercicio fiscal ser una empresa párrafo 13 y anteriormente haber sido una empresa párrafo 14. Entonces mis papeles de trabajo en relación a las deducciones de activos fijos en el ejercicio van a estar compuestos por un papel de trabajo de depreciación, pero en caso de que también esté deduciendo activos según párrafo 13, van a incluir la deducción del activo al 100% vía párrafo 13. Y la suma de la depreciación y la suma del activo fijo vía párrafo 13 la voy a reflejar su total aquí en esta parte, sin ningún problema. ¿Sí? Y después, pues ya vemos la determinación del ICR, donde precisamente llegamos a la utilidad gravable ya de 28.996.592. Y aquí, ahora sí, no es igual mi utilidad gravable por la que se aplica la reducción del ICR, y ahora es 1.383.137, que al aplicar pues el impuesto al que tiene derecho de reducción, voy a llegar a un impuesto reducido de 290.459. Y en automático el sistema me pone mi utilidad gravable por la que no se aplica la reducción de 27.613.455 y me da mi ICR por el que no se aplica la reducción de 8.284.036. Que la suma de ambos hace mi impuesto causado del ejercicio de 8.574.495, siendo mi tasa efectiva del ICR, en este ejemplo, del 29.57%. Muy bien. Aquí, pues obviamente es conciliar o revisar con mi papel de trabajo en mano que precisamente estoy llegando al mismo importe o al mismo impuesto causado, teniendo en consideración todos los puntos que mencionamos al momento del llenado, debería de ser igual. Esto nos da la seguridad o la certeza de que hemos escogido las secciones correctas y hemos hecho nuestro llenado de manera idónea, ¿no? Muy bien, no omito volver a repetir en relación a lo que es la aplicación del crédito diésel. En el caso de las agropecuarias y silvícolas, seleccionamos que sí en esta opción y posteriormente pues lo reflejamos acá. Que para efectos de este ejemplo, sí estamos dejando un ICR a pagar después de la aplicación, con la intención de mostrarles cómo al final, en la pestaña de determinación del pago del ICR, aquí me está la opción que les comentaba ahorita.
Si nosotros no seleccionamos la aplicación del crédito, dice aquí, podemos irnos y cometer el error de seleccionar esta otra opción, ¿sí? Entonces, es el cuidado que tenemos que tener. Recomendaciones. Número 1, verificar el porcentaje de castigo de gastos e inversiones no deducibles, considerando el UMA 2019 para el importe de ingresos exentos, que ya se los dejamos mostrados en el apartado de ingresos acumulables en el bienio anual. Número 2, si cumples el 90-10, registrar todos tus ingresos como propios, y ya lo platicamos. Número 3, si eres párrafo 12 o 13, las inversiones consideradas como gastos, reflejarlas en el apartado de inversiones. 4, al concepto de sueldos y salarios en el apartado de deducciones, deberá de descontarse el importe de sueldos y salarios no deducibles por ingresos exentos del trabajador. 5 y último, si eres párrafo 12 o 14, en el apartado de ingresos acumulables, en caso de que tengas menos de 10 socios y aplicaste ingresos exentos, deberás de modificar el importe predeterminado por la plataforma, que a final de cuentas es un repaso de las recomendaciones que estuvimos haciendo en los ejemplos que les estuvimos mostrando, ¿no? Ya por último, no me queda darle gracias a ustedes por su paciencia, gracias por estar escuchando y obviamente quiero aperturar este tiempo para dudas, comentarios o alguna aclaración que se tenga que hacer en relación a lo que estuve exponiendo, pero no sin antes dejarles esta frase, así que la hemos venido compartiendo. Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces, muchas gracias. Quedamos abiertos a las dudas y comentarios y le paso el lugar a Pepe. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias, de verdad. Creo que todo muy claro y todo muy bien. Lo suficientemente pausado para que quede claro y lo suficientemente rápido como para agotar el tema en el tiempo, ¿no? Muy bien. Pues, gracias. Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Pepe, buenos días. Buenos días. ¿Qué onda, Juan Carlos? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Pues antes que nada, gracias. Muy buena exposición, Manuel. Gracias. Yo quisiera exponer dos dudas. La primera, si tenemos el caso de un contribuyente de ingresos pequeños que durante el ejercicio pues aplicó la exención de los ingresos, sin embargo, ahora al cerrar el ejercicio vemos que pues el IVA acreditable, sobre todo del final del año, pues fue interesante y pudiera recuperarlo. Pero bueno, ya declaró sus pagos provisionales con exención de ingresos. Por lo tanto, pues no presentó ningún aviso. ¿Ven ustedes factible que, considerando que todavía no se presenta el anual, pudiera presentar ese aviso, modificar sus provisionales, tanto de renta como de IVA, para tratar de recuperar su saldo a favor de IVA, considerando que incluso tendría una pérdida fiscal en el ejercicio? Fíjate, Juan Carlos, que ese es un tema muy recurrente. Lamentablemente, como Manuel decía, desde que naces con los ingresos exentos. La regla es muy clara y precisa. La regla te dice, no quieres los ingresos exentos, entonces presenta el caso de aclaración. Si no presentaste el caso de aclaración, no hay una manera de decir, me regreso, me puedo regresar. Máximo que la regla tiene una vigencia de 1 año. ¿Sí? Si hoy pretendo hacer el caso de aclaración, el caso de aclaración empieza a funcionar a partir de que la presento. Ese caso de aclaración funcionaría si lo presento hoy, por ejemplo, a partir de marzo del 2020, pero no le puedo dar efectos retroactivos al caso de aclaración, amén de que los pagos de IVA son pagos definitivos y no tuviéramos manera de presentar, o sea, ya elegiste una opción. Entonces, cambiarlo lo veo bastante complicado. Muy bien, gracias, Pepe. Y la otra es, en el caso de empresas de menos de 60 millones de pesos que hubieran aplicado el crédito diésel en los pagos provisionales, ¿cómo se han de presentar los pagos provisionales en la declaración anual?
No, ese es un tema que me han estado preguntando mucho. De hecho, nada más de que soy muy dudoso, ahorita lo iba a comentar. El próximo lunes es 30 de marzo. Yo no sé, pareciera que no hay ninguna posibilidad de que la autoridad nos vaya a dar prórroga sobre las declaraciones anuales a pesar de todo este relajo que traemos del coronavirus y todo esto, ¿no? Pero traemos un tema ahí, ya lo hemos expuesto en algunos lugares, respecto al crédito diésel y cómo lo debemos de manifestar, tanto en empresas que rebasan los 60 millones, los que no rebasan los 60 millones. Y ese es un tema que traemos, esa es una pregunta, Juan Carlos, que nos hacen muy recurrentemente, porque la redacción de la regla 1.14 pareciera que nos dice que lo que paguemos en pagos provisionales y que lo paguemos con crédito diésel, no lo debo de poner en la declaración anual. Pareciera que eso es lo que nos dice. ¿Sí? Lo que realmente es lo que nosotros hemos interpretado es que el crédito diésel que yo apliqué en los pagos provisionales, ese crédito diésel ya no lo puedo volver a aplicar en contra el impuesto sobre la renta anual que tengamos al momento de presentar la declaración anual. Pero los pagos provisionales, tal cual como se presentaron en pagos provisionales, así van en la declaración anual como pagos provisionales. Solamente que recuerdan que si tengo excedentes de pagos provisionales pagados con crédito diésel, hay un criterio normativo del SAT que nos dice qué debemos de hacer en esos casos. Un ejemplo así rapidito. Si yo en pagos provisionales tengo 800 de pagos provisionales, los cuales pagué 600 con crédito diésel y 200 los pagué con dinero, y al momento en que voy en mi anual, y en mi anual me da un impuesto de 700, ¿sí? Pero yo tengo pagos provisionales de 800, entonces yo voy a poner mis pagos provisionales de 800. Me va a dar un saldo a favor de 100. Pero esos 100 sí los puedo solicitar en devolución, sí los puedo solicitar, inclusive los puedo compensar inclusive, ¿sí? Porque pagué 200 con dinero. Si al revés, yo hubiera pagado mis 800 de pagos provisionales, los hubiera pagado 750 con crédito diésel y 50 con dinero, y me da un saldo a favor de 100 en la declaración anual, lo único que puedo solicitar en devolución o compensar son 50, que es lo que efectivamente pagué con dinero. Pues. Entonces, pero esos ya son criterios normativos del SAT, que al final de cuentas lo que te dicen es que si el crédito diésel lo pagas, los pagos provisionales los pagas con crédito diésel y en la anual te queda un saldo a favor, ese saldo a favor no puede ser solicitado en devolución. Ok, muy bien. Gracias, Pepe. Gracias, Manuel. No hay nada, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Gracias, Juan Carlos. Les decía que estaba indeciso de decir, a ver si hacemos un ejercicio ahorita aquí rapidito, de poder decir, pónganlo ahí en el chat, qué tan dispuestos estuvieran que el próximo lunes, a la misma hora, 11 de la mañana, pudiéramos ver el tema, no nos lleva más de 40 minutos, el tema de crédito diésel. Ahí pónganlo ahí en el chat a ver qué tanto opinan y a ver si creen que sea posible que lo veamos a pesar de que es lunes 30. Sí, pero me parece que es un tema importante que no deberíamos de darle mucho plazo, ¿no? Entonces, ahí estamos 56 conectados. Por ahí les encargo que opinen en el chat, de decir si están de acuerdo, si lo dejamos para después. Mientras, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Este tema, si se dan cuenta, es muy importante todas las observaciones que hizo Manuel respecto a cómo manejar los errores que tiene el formato de la declaración anual. Hay varios errores que tiene el formato y es muy importante
que nuestros papeles de trabajo bien hechos coincidan perfectamente con el impuesto que se declara en la declaración anual, pues, o sea, que sean coincidentes. Entonces, tomen mucho, por favor, en consideración todos los puntos que comentó Manuel, porque de verdad que debe de ser muy importante todo lo que, el cómo corregir esos errores, ¿no? En el formato. El formato ya viene precargado y prediseñado, pero debemos de que coincida nuestros papeles de trabajo con el formato, ¿no? Entonces ahí les pasó varios tips, Manuel, de cómo hacerlos coincidentes. Muy bien, pues pareciera que no hay más preguntas. La mayoría está de acuerdo en que se presente el lunes 30 lo del crédito del ISSSTE, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta, material ya lo tenemos listo. Entonces, próximo lunes 30 de marzo a las 11 de la mañana, hora de Los Mochis, estaremos viendo un tema rápido del crédito diesel y su aplicación. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues muchas gracias a todos, Manuel, muchas gracias, de verdad, muy bien. Y pues nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Por favor, cuídense, de verdad, esto no es broma, hay que cuidarse. Saludos a todos.